En 1938, el régimen nacional socialista nazi, pues, que era liderado por Adolfo Hitler, invadió lo que en ese entonces era la República Checa, que se llamaba Checoslovaquia, porque eran las dos repúblicas juntas, Checoslovaquia, los Sudetes. Y lo hizo porque dijo que los checos estaban abusando de los ciudadanos alemanes que vivían en esa zona, y que como ellos eran mayoría ahí, pues estaban recuperando su territorio. Y lo mismo hicieron con Austria, pero a Austria le invadieron todita, pues. Austria es un pequeño país, pues. Posteriormente a eso, todos los países europeos, liderados por Inglaterra, estaban asustados porque se miraban que se les venía encima una guerra. Porque el régimen de Hitler estaba simplemente tomándose las localidades que le daban la gana. Cuando se metieron a Polonia, dijeron, como está diciendo Putin ahorita, que se metían a Polonia porque Polonia los había agredido y que le habían matado unos soldados en la frontera y que por eso habían invadido Polonia, que se tomaron en 30 días. Y la historia, pues, es otra que no voy a contarla yo ahorita porque no me corresponde. Pero lo que quiero decirles es que en Europa, el canciller inglés cometió el error de irle dando poquito a poquito lo que quería Hitler, porque creían que de esa manera lo iban a calmar sus ansias de ser más grande el país de Europa. Y así fue como comenzó la Segunda Guerra Mundial, que tuvo 60 millones de muertos al final de ella, y en la que se involucró casi todos los países del mundo, de Asia, de Eurasia, de Europa y de las posesiones de Estados Unidos en el Pacífico. ¿Qué le pasa a Flores Ponce, que está hablando de Hitler? Está loco Flores Ponce. No estamos locos. Estamos hablando que hoy hay un régimen en Europa que está haciendo exactamente lo mismo que hizo Hitler: empezarse a comer por pedazos a los países. Primero se le agarraron a Ucrania Crimea, porque Crimea está llena de rusos ahí también, y ellos, pobrecitos, los estaban maltratando los ucranianos. Entonces les preguntaron que si querían ser parte de Motherland, o sea, de la madre patria rusa, y dijeron que sí. Y en 2 días montaron un show mediático dirigido por Russia Today, RT, que muchos tienen en sus casas, en los sistemas de cable. Desinformaron al mundo y les dijeron que los ucranianos estaban maltratando a los rusos y que por eso se habían metido ahí. Y que además su flota del Mar Negro más grande estaba en Sebastopol, que es Ucrania, y que Ucrania históricamente, y que la península de Crimea históricamente ha sido de los rusos, lo cual es una verdad a media, porque ahí también estuvieron los turcos otomanos y estuvieron más tiempo que los eslavos, que los rusos, pues. Hoy, en Europa, todo el mundo está erizado porque Putin tiene 250,000 tropas y 1,000 tanques metidos en Bielorrusia y en la frontera con Ucrania. Y antier reconoció 2 provincias separatistas que están dentro del territorio de Ucrania, con la pajarita de que ahí viven más rusos que ucranianos y que por lo tanto había que darles el reconocimiento como países independientes. 2 repúblicas populares, pequeñas, pero ya están siendo gobernadas por el Hitler que ahora se llama Putin.
Los europeos están asustados porque en el Báltico, Lituania, Estonia y Latvia tienen fronteras con Rusia, y los rusos ahí están. Y esos países han sido invadidos históricamente N veces por parte de los rusos, así como ha sido invadida Finlandia, a la cual le terminaron quitando el 40% de su territorio. Claro, ¿qué representa Ucrania para la humanidad? Ay, si Ucrania, ¿quién es ese país? Bueno, es un país que tiene 900.000 kilómetros cuadrados, tiene el tamaño de toda Centroamérica. Y tiene más o menos la misma cantidad de gente que tenemos los centroamericanos. Creo que son 40 millones de habitantes. Pero Ucrania es un país que ocupa la 6ª posición en producción de trigo, la producción mundial. Entonces, claro, hay que tragárselo. Eso les daría la posibilidad a los rusos de tener el control del 70%, más del 70% de la producción mundial de trigo. Ya sabemos que los norteamericanos son productores de trigo y que los argentinos también, y los brasileros. Pero en Argentina ahorita en este momento tienen una sequía que se ha... Y además las madres de la Plaza de Mayo han enviado a quemar toda la producción que tienen los argentinos en el sur de Argentina. Pero eso es otra historia. Hoy vamos a hablar de qué es lo que pretende Putin. Putin pretende controlar por medio de 2 maneras a Europa. Primero, por el petróleo, por el gas, perdón, y por el petróleo también, porque le venden a Europa creo que el 30% del petróleo que utilizan. Y el 40% del gas, que podría pasar al 60% si abren la otra pipe, la otra línea, que está bajo del agua, que ya la van a inaugurar, pero que Alemania les dijo claramente que si entraban a Ucrania, no le iban a comprar gas. Pero el problema es que Europa, y sobre todo Alemania, dependen de ese gas para tener calefacción en sus hogares, y Alemania tiene 70 millones de habitantes, ¿no? Que cuando la cosa se ponga helada van a decir, y entonces dependemos de Rusia para tener calor en la casa, porque el gas que les venden los norteamericanos y los ingleses y los marroquíes les llega, pero es un poco más caro. Lógicamente ahorita con el precio que tiene el gas y el petróleo en el mundo en este momento, para Europa es igual comprársela a los gringos que les viene en barco, o a los cataríes que también les llega por barco, o a Marruecos, que comprársela a los rusos. Entonces los rusos quieren ahorcar a Europa por medio del gas y del petróleo y del alimento, porque Ucrania produce alimento. Y no solo eso, tiene minas de todo tipo de metales. Flores Ponce, ¿y para qué nos estás hablando de Ucrania? ¿Qué nos importa a nosotros que se meta el loco ese de Putin? Simple y sencillamente, amigo televidente que nos ve, la historia se repite una y otra vez si los pueblos no toman acción. Y Putin, si no lo paran ahorita, se va a meter a toda Ucrania y va a estar metida en el centro de Europa como estuvo cuando era la Unión Soviética. Y eso es lo que pretende Putin. Volver a ser la misma Unión Soviética que era hasta los años 90. En Asia ya tiene controlada todo ese montón de países porque puso ahí títeres que gobiernan esos países. Y por ejemplo ahorita le quisieron dar golpe de estado a uno allá en Asia, y Putin les mandó 250,000 soldados y 500 tanques. ¿Y qué pasó? No hubo golpe de estado, el pueblo se sublevó, pero lo pararon. ¿Qué nos importa a nosotros? Sí nos importa, porque el petróleo que estamos pagando caro hoy nosotros es por culpa de eso. Y eso no va a bajar. Aunque la presidenta ya nos rebajó 10 pesos por galón, no supo a nada. ¿Por qué? Porque el petróleo esa semana subió a más de $100. Y entonces había una subida del precio de la gasolina que se comió el descuento que nos dieron en el gobierno.
que terminó siendo de 6 lempiras, creo. Pero la siguiente semana volvió a subir el petróleo. Eso es lo que nos afecta a nosotros, en Centroamérica y en América Latina en general, porque Venezuela no está cumpliendo con las metas de producción de petróleo, porque ahí se tienen un tango apache, ahí tienen destruida esa empresa. Entonces, por esa razón, lo que sucede en Europa nos afecta a nosotros. Y si se llega a declarar una guerra ahí, donde se involucren todos los países de América, de Europa, eso sería la cuarta guerra mundial. Y eso es una situación muy grave para el mundo entero. Esta tarde nosotros con Denis Castro Bobadilla vamos a tocar el tema un poquito más relajados, más despacio, para que los hondureños entendamos qué tiene que ver la estrategia imperialista de Rusia con esta situación que está pasando en Ucrania y cómo nos va a afectar a nosotros ahorita y más adelante. Hasta pronto.